Bien, muy buenos días. Sean todas y todos cordialmente bienvenidos a esta conferencia con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizada por el Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Centro de Capacitación para Ciegos, CECAPSI, en coordinación con el Distrito Educativo 08-05 de la Regional 08 del Ministerio de Educación. Gracias por estar aquí, conectados con un propósito tan valioso bajo el lema Educar para proteger, formar y transformar. Hoy nos unimos al mundo entero para reafirmar nuestro compromiso con la protección, la igualdad, la dignidad y la vida de todas las mujeres. Recordamos de manera muy especial el legado de valentía y resistencia de nuestras hermanas Mirabal, símbolo histórico de la lucha contra la violencia y la opresión. Su historia nos inspira a continuar trabajando para construir entornos educativos y sociales seguros, respetuosos y libres de violencia. En esta mañana contamos con dos destacadas profesionales del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI. La primera ponente que estará con nosotros en el día de hoy será la licenciada Carla Vázquez, psicóloga clínica con maestría en intervención en psicoterapia. Es una profesional comprometida con el acompañamiento emocional y el desarrollo de entornos saludables. Su tema en esta mañana se titula Escuelas seguras, construyendo entornos libres de violencia para niñas, niños y adolescentes. La segunda ponente que nos acompañará será la licenciada Noemí Rivera, psicóloga clínica y educativa, con maestría en psicología clínica y de la salud y especialista en psicometría, quien es una profesional destacada por su experiencia en evaluación, diagnóstico y procesos de intervención. Su tema será violencia de género, claves para la detección, prevención y acompañamiento desde el ámbito escolar. Invitamos en este momento a la licenciada Carla Vázquez a compartir con nosotros su valiosa conferencia. Adelante. Hola, muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí. Gracias, Ingrid, por esa presentación. Vuelvo y digo mi nombre. Mi nombre es Carla Virginia Vázquez. Soy psicóloga clínica, especialista en intervención en psicoterapia. Esta mañana quiero iniciar esta conversación de una manera diferente. Antes de hablar de lo que es violencia, de lo que es la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en este tema tan importante, pero quiero que pensemos en algo primero profundo, en algo humano. Y quiero tener un poquito de interacción con ustedes en el chat de Zoom y quiero que piensen en cuál fue la persona adulta cuando ustedes eran niños que los hizo sentir protegidos en algún momento de su vida. Aunque fuera en un momento específico, aunque sea un instante de calma. Quiero que se tomen unos segundos, voy a chequear el chat para leerlos. ¿Quién fue esa persona adulta que cuando uno de ustedes, cuando éramos todos niños, niñas, adolescentes, nos hizo sentir seguros en un momento específico de nuestra vida? Alguien que estuvo ahí para nosotros. Los veo en el chat, puede ser un tío, puede ser un vecino, pudo haber sido un abuelo, mamá, papá. Bueno, aquí Dulce pone que fue su mamá. ¿Quién más? Una tía también. ¿Quién más? Pensemos en esas personas o esa persona que fue clave en algún momento de nuestra niñez, de nuestra infancia, para ser un lugar seguro de un momento específico. Diga que esta activa es Dulce. Los demás no. Si alguien más quiere participar,
alguien que en un momento de tu infancia te haya dado seguridad, hacerte sentir con calma, seguro en algún momento específico de tu vida. Bueno, Dulce nos pone que fue su mamá, su tía y su abuelo. Esas fueron las personas seguras para Dulce, su red de apoyo. ¿Alguien más quiere también comentar quién fue esa persona segura para ustedes en su infancia? Bueno, y también les quisiera preguntar, ¿cuál fue esa edad que más necesitaste protección emocional de un adulto? Solo la edad. No tenemos que especificar el momento, sino la edad que tenía cuando necesitó más la protección de un adulto. A los dos. Muy bien, a los 12 años. Si alguien más quiere decir su edad o una edad específica que necesitó a un adulto en algún momento específico. Tenemos a Dulce que se va a ganar un premio. Bueno, Danisa nos dice que a los 14 necesitó la protección emocional de un adulto. Perfecto. Si alguien más quiere poner quién fue esa persona segura o esa edad que tenía cuando necesitó a ese adulto emocionalmente. Me gustaría decir, por ejemplo, que hay una edad específica donde uno como que es más vulnerable, pero yo diría que de los 10 a los 15 uno está en esa etapa donde uno necesita ese constante apoyo, específicamente no de un adulto. Te emotió, Danisa. Pero es cierto, o sea, de los 10 a los 14 tal vez necesitamos un poquito más de ese acompañamiento emocional. eh, y está bien. Hay niños que también siempre necesitamos a una persona que nos haga sentir seguros. Pero hay momentos en nuestra vida, sobre todo cuando estamos en un proceso de desarrollo, de crecimiento, donde necesitamos aún más esa persona. Entonces, viendo sus respuestas, que aunque no todos participaron, pero quiero iniciar de el por qué hago estas preguntas. Y es porque cada uno de nosotros, aunque no lo expusiéramos en el chat, recuerda a una persona. Cada uno de nosotros recuerda a una edad, porque todos, absolutamente todos nosotros, tuvimos un momento en el que éramos pequeños, en el que fuimos vulnerables, en el que necesitábamos un adulto que nos cuidara, que nos escuchara, que nos viera. Y ese niño que todos nosotros fuimos, hoy está sentado en nuestras aulas, en cada pasillo, en cada recreo, en forma de un niño, de una niña, de un adolescente que también necesitó sentirse protegido y que también necesita en este momento sentirse protegido por cada uno de nosotros, que somos los que estamos cerca de ese niño, de esa niña y de ese adolescente. Por eso este tema es tan importante, por eso estamos aquí hoy y por eso iniciamos con este tema tan importante, escuelas seguras, construyendo entornos libres de violencia para niñas, niños y adolescentes. En un inicio, este tema solamente era dirigido para niñas, pero anoche yo terminando la presentación decía, pero es que yo quiero agregar a los niños porque realmente tanto como niñas, claro, es en el marco de la no violencia contra la mujer. Sin embargo, cuando educamos también a los niños a construir entornos libres de violencia, estamos preveniendo esta violencia también para la mujer. Entonces, por eso es tan importante ver tanto al niño, a la niña, porque con los varones
también hay violencia, en los varones también se dan abusos y sobre todo que cuando educamos a niños respetuosos, estamos enseñando a respetar también a las niñas. Entonces, por eso quise agregar tanto niñas como niñas. Entonces, vamos a iniciar nuestra charla. Entonces, déjenme compartir la pantalla. Entonces, como les decía, escuelas seguras, construyendo entornos libres de violencia para niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿por qué este tema es tan importante? Como ya les dije anteriormente, este es un tema que nos toca de una manera u otra a todos, donde también nosotros necesitamos, cuando éramos niños, a un adulto que estuviera ahí para nosotros. Entonces, hablar de violencia escolar no es exagerar, es reconocer que hoy más que nunca nuestros niños y niñas están expuestos a riesgos que pueden marcar su vida completa. Lo que pase hoy en la niñez de ese niño, de esa niña, en esa adolescencia va a repercutir en su vida de adulto, porque la violencia deja cicatrices emocionales que nos van a acompañar hasta la adultez. Va a afectar su autoestima, su forma de relacionarse, su capacidad de confiar en otros. Y un niño violentado hoy puede convertirse en un adulto mañana que va a ser silenciado, que va a ser temeroso, que no va a confiar en su propio valor y muchas veces también se siente responsable de ser abusado, de ser violentado, de tanto que se ha lacerado esa autoestima. Entonces, por eso cuando intervenimos a tiempo, vamos a prevenir traumas, vamos a cambiar patrones generacionales. Muchas veces vemos familias, vemos niños que son violentados y cuando este niño crece, repite ese mismo patrón de lo que vio en casa o de lo que pasó en la escuela, de que, bueno, porque a mí me hacían bullying, yo voy a hacer bullying de adulto, que también se da el bullying en los adultos. Entonces, intervenimos también para poder construir hombres y mujeres más libres, más seguras y más conscientes de su dignidad y proteger sobre todo la sociedad que queremos construir el día de mañana. Lo que hagamos hoy va a repercutir el día de mañana. Entonces, iniciamos con qué es la violencia, porque la violencia tiene diferentes tipos y es muchas cosas la violencia. Entonces, la violencia no solo es golpes, no solo son gritos, la violencia es toda acción u omisión que lastima, intimida, controla o hiere el bienestar de una persona, en este caso el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Es cualquier conducta que afecta su cuerpo, sus emociones, su integridad o su dignidad. Y lo peor es que la violencia muchas veces se ve, pero otras veces es silenciosa, es sutil y tan normalizada que pasa desapercibida. Muchas veces hasta la normalizamos. Eh, Ay, él es así, ay, no pasa nada. Entonces se da y se agranda esta violencia y no nos damos cuenta que estamos siendo parte también de esta forma de actuar. Entonces, tenemos tipos de violencia. Para poder identificar, hay que nombrar. Tenemos que conocer cuáles son estos tipos de violencia. Existe la violencia física, que son lo que podemos ver más, que son los golpes, los empujones, los castigos corporales, las agresiones. La violencia emocional o psicológica, que esta muchas veces es más aislada, pero tiene igual una repercusión, a veces hasta peor que la de una agresión física. Entonces, aquí se da lo que son las humillaciones, las burlas, las amenazas, la manipulación, el aislar a una persona, la intimidación. También tenemos la violencia sexual, que son comentarios inapropiados, toques no consentidos, insinuaciones, abuso, explotación. Tenemos la negligencia,
que es la falta de supervisión, abandono emocional o no entender necesidades básicas que tiene ese niño, niña, adolescente. La violencia digital, que estamos viendo tantos en estos tiempos donde las redes sociales se han vuelto parte del día a día de nosotros, acoso por redes, difamación, grabar a personas sin permiso, amenazas por dispositivos y sobre todo estos comentarios denigrantes de que porque la persona expone su vida en las redes, creemos que tenemos también el derecho de opinar a la ligera y muchas veces hasta se hacen comentarios ofensivos y todo esto también es violencia digital. Y tenemos la violencia institucional, que es cuando la escuela minimiza o ignora o silencia o no actúa ante una denuncia. Entonces, quiero que pensemos ahora, ¿cuál es la primera palabra que les viene a la mente cuando piensan en sentirse seguros? Quiero que escriban en el chat una sola palabra que para ustedes represente seguridad. A ver, una palabra que para ustedes represente seguridad. ¿Qué palabra les viene a la mente a ustedes para sentirse seguros? Bueno, este chat está cuidado, dice Micauli, amor, dice Noemi. ¿Alguna otra palabra que les viene a la mente cuando hablamos de la palabra seguridad? Aunque esas dos palabras están perfectas. Me quedo con esas dos, con lo que es cuidado y amor. Y miren, empatía, dice Danisa. Excelente. ¿Alguien más quiere decir otra palabra? Cuidado, amor, empatía, amor. Excelente. Y miren lo interesante de por qué paz, dice Vladi, excelente. Y miren por qué hago esta pregunta, porque ninguno de nosotros habló de... Ay, no me veo. ¿Dónde estoy? Ok. Ninguno de nosotros habló, amor, paz, cuidado, ninguno de nosotros habló de estructura, de protocolos, de informes, sino que la seguridad se siente, la importancia de que cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes se sientan seguros. Las palabras que escribimos en el chat, amor, cuidado, paz, empatía, son cosas que sentimos, no son cosas que simplemente la decimos, ah, bueno, en esta escuela hay empatía, en esta escuela hay amor, sino que cada niño, cada niña, cada adolescente tiene que sentir que realmente se está dando esto en su ambiente. Y si nosotros como adultos, para nosotros esto significa seguridad, imagínense para un infante. Entonces, por eso es tan importante que nuestros niños realmente sientan que son protegidos por nosotros que somos los adultos. Entonces, factores de riesgo dentro de la escuela. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí. Gracias. Entonces, la violencia no aparece sola. La violencia crece en un espacio donde encuentra el espacio. Entonces, muchas veces hay una falta de supervisión adecuada. Cuando los adultos no observan, el riesgo aumenta. Muchas veces normalizamos el bullying. Eso son cosas de muchachos y esa frase hace muchísimo daño. O sea, cuando eso se le va a pasar, eso son cosas de la edad. Sobre todo tendemos a usar esto como de cuando un niño molesta a una niña, ah, eso que él está enamorado de ella, eso que ellos se gustan, y esto es terrible, porque entonces empezamos a enseñarle a las niñas, y muchas veces a los niños, que el amor implica daño, que el amor implica dolor, que el amor implica violencia. Entonces, no. Entonces tenemos que cortar con esto
que se ha normalizado, pero que realmente no es normal, porque el amor no duele. El amor no es, ay, yo te di porque te amo. Entonces, no, tenemos que romper con esa cultura de violencia por no saber expresar lo que sentimos. Entonces, también se da en relación de poder desiguales entre estudiantes, entre docentes y entre estudiantes mismos, también docentes y estudiantes y entre grupos sociales. También muchas veces hay un personal no capacitado para manejar crisis emocionales o de abuso, ausencia de protocolos claros, cultura de silencio. Muchas veces sentimos que hablar es peligroso y la violencia avanza porque tal vez no hay una persona adulta en la cual ese niño o niña pueda confiar. A quien se lo digo, muchas veces sienten vergüenza, sienten como que están haciendo algo mal y no se atreven a hablar. Entonces, por eso el silencio es tan peligroso porque va haciendo que la violencia siga avanzando y aumentando. Entonces, quiero hacerles la pregunta, ¿dónde puede estar el silencio que estoy normalizando en mi escuela? ¿Qué pequeñas acciones en el día a día yo veo que ya yo las estoy normalizando en mi escuela o en mi salón de clases? Porque muchas veces vemos cosas, pero es como les digo, es como, bueno, ya me acostumbré a que eso siempre se dé en esta escuela, en este espacio, y muchas veces sin darnos cuenta somos partícipes de esto por no saber cómo detener esto que ya hemos normalizado. Bueno, nadie responde en el chat, entonces vamos a seguir. Entonces, el rol de los docentes y la escuela. Los docentes son muchas veces la primera red de protección emocional. El rol de un docente no solamente es académico, también es preventivo, es acompañador, es humano. También tenemos el rol de identificar señales tempranas, de escuchar sin juzgar, de tomar en serio cada comentario, por pequeño que parezca, actuar con responsabilidad y no desde el miedo, crear un clima de respeto y contención. Y aquí en este crear un clima de respeto y contención, sabemos que hoy en día tal vez hay muchos niños que pueden en algún momento decir una mentira, pero generalmente cuando hablamos de violencia es primordial siempre creerle al niño. En lo que se investiga todo, en lo que se resuelve el caso, como diríamos popularmente, creerle al niño es lo básico, creerle a esa niña que dice no me sentí cómoda con esto, alguna persona, algún niño hizo un comentario, dijo algo. Entonces, por eso es tan importante ese clima de respeto, de contención, de escuchar a ese niño, niña y adolescente, porque ahí estamos haciendo de nuestro rol y estamos siendo una red de protección para ese niño, niña y adolescente. También es importantísimo, yo siempre he dicho, la escuela no puede sola, tenemos que integrar a las familias. Yo sé que es un reto muchas veces que tenemos los educadores, los psicólogos, pero cuando no integramos a la familia, no podemos hacer un verdadero cambio, así como también muchas veces la familia se acerca a la escuela, se acerca al psicólogo, se acerca al orientador, porque tampoco sabe cómo hacerlo solo, o sea, no puede solo, entonces tenemos que ser un trabajo en equipo, realmente. Sin una integración multidisciplinaria, muy pocas cosas se pueden dar. Entonces, por eso tenemos que ser un equipo, no es que la familia dice una cosa, la escuela dice otra, sino tratar de formar un equipo. Entonces, proteger a un niño, a una niña, como les digo, es un trabajo en equipo, educar a los padres, sobre todo en disciplinas sin violencia. Muchos padres repiten lo que le enseñaron, lo que saben. Ah, no, porque conmigo fueron duros, porque a mí me daban pelas. Entonces tienden a repetir esto. Es una cultura que muchas veces no sabe hablar,
no sabe poner límites mediante una conversación sana. Entonces tenemos que enseñar a los padres a que puedan abrir estos espacios de conversación, de límites sanos, de que los golpes no están resolviendo la situación de su niña, de su niña, de su adolescente. Recordar que la autoridad no se ejerce desde el miedo, sino desde el vínculo, acompañar a estas familias que también están en crisis, porque muchas veces eh, ciertas conductas de violencia vienen por lo que esos niños, niñas están viendo en casa. Entonces, ¿cómo podemos acompañar a estas familias que en este momento están pasando por una situación de crisis? Y enseñar que no es debilidad pedir ayuda, sino que es parte de la responsabilidad que ellos tienen como familia de estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, también no podemos olvidarnos de las señales de alertas que no se deben olvidar. Por ejemplo, si tenemos niños que llegan con cambios bruscos en comportamiento, aislamiento, retraimiento, bajo rendimiento escolar repentino, un estudiante que era excelente, un estudiante que se reía y de pronto baja sus notas, de pronto tiene una irritabilidad constante, miedo a ir a la escuela, comentarios que revelan inseguridad o vergüenza, lesiones sin explicaciones claras, un niño que llega con golpes o que en la misma escuela tal vez se haya propiciado un episodio. La mayoría de los niños no nos va a decir, yo estoy viviendo violencia, no va a decir, eh, me están haciendo esto, porque muchas veces los niños tienen miedo de hablar de lo que está pasando, pero el niño lo va a reflejar en su conducta o de pronto no quiero ir a la escuela, me duele la barriga, no me gusta estar aquí, no me gusta estar en el curso y ahí es donde comienza nuestro trabajo, realmente observar de que si era un niño que actuaba de una manera y hoy empieza a actuar de otra, ¿qué está pasando con ese niño? ¿Qué está pasando ya sea en la escuela, ya sea en la casa? Investigar, indagar, no quedarnos como simplemente, el niño cambió porque el niño está creciendo o muchas veces nos pasa con los adolescentes, no, esos son los cambios de la edad, esos son los cambios hormonales, ¿no? Muchas veces son señales de alerta que nos están diciendo que en la vida emocional de ese niño está pasando algo y de pronto no se está atreviendo a externalizar. Entonces, por eso tenemos que realmente estar atentos a lo que está pasando en la vida de nuestros estudiantes. Entonces, soluciones humanas más allá del protocolo. No se trata de seguir pasos técnicos, se trata de ser seres humanos presentes, de crear vínculos genuinos con nuestros estudiantes, de fomentar espacios donde se pueda hablar sin miedo, escuchar más y hablar menos. Muchas veces queremos decirle a nuestros estudiantes, tú tienes, pero ¿cuántas veces ese estudiante tal vez se acerca a nosotros porque quiere decir algo, porque necesita expresar algo? Entonces, validar las emociones sin minimizar, enseñar a poner límites sin violencias, muchas veces con hacer una intervención de cómo poner un límite a un compañero puede automáticamente eh, cortar con esa violencia que puede estar iniciando. Modelar desde el respeto, la empatía y la coherencia. Si yo estoy hablando aquí de cómo eliminar violencia, de cómo tener espacios más seguros, de cómo tener espacios de empatía, yo tengo que empezar por dar eso que yo quiero. Si yo quiero tener niños seguros, yo tengo que empezar a hacer ese espacio seguro para ellos también. Y cuando hablamos del respeto, muchas veces queremos que un estudiante nos respete, pero yo como docente, como psicóloga, ¿cómo también estoy tratando a este niño, niña o adolescente? Entonces recordar que cada niño, niña, tiene una historia y tiene que ser tratada con dignidad. Yo sé que muchas veces se hace un poquito cuesta arriba, donde tenemos tantos estudiantes, sin embargo, ese niño viene de un hogar, tiene un papá, tiene una mamá o de pronto no los tiene. Entonces, ¿con quién también
cuenta este niño, qué historia tiene ese niño que yo merezco ver más allá de la conducta que está teniendo este niño. Entonces, ¿qué pasa si actuamos hoy? Una intervención a tiempo puede prevenir depresión, ansiedad y traumas, puede aumentar la capacidad de resiliencia, eh, reducir probabilidades de repetir patrones de violencia, como les decía, si enseñamos a nuestros niños, niñas y adolescentes hoy a cómo respetar a los demás, cómo también no permitir ser violentados, entonces estamos reduciendo esa probabilidad de que de adultos sean niños, sean adultos que violenten ellos o que se dejen ser violentados. Entonces, también formar mujeres y hombres más libres, más fuertes y más conscientes, construir una sociedad más empática y protectora y cambiar el futuro de una familia entera. Cuando protegemos a los niños y niñas, estamos protegiendo a la comunidad, a la sociedad y a la historia que ellos van a escribir, porque como estamos diciendo, lo que hagamos hoy va a repercutir el día de mañana. Entonces, para ir concluyendo, la protección realmente no es un documento, no es un manual, es una cultura que tenemos que hablar todos los días y no podemos seguir normalizando como de son cosas de muchacho, eso es la edad, sino realmente qué está pasando en nuestras escuelas, porque las escuelas seguras no se construyen con miedo, sino que se construyen con humanidad. Estoy yo viendo a mis estudiantes, estoy yo acercándome, estoy viendo un poquito más allá de lo que está pasando con este estudiante. Y cada docente, o sea, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes puede ser un antes y un después en la vida de un estudiante. La seguridad emocional es la base de todo lo demás. Un niño que no tenga una base emocional segura, su aprendizaje no va a ser igual, su autoestima, su confianza, sus sueños, el futuro. Entonces, por eso, no solamente nos tenemos que enfocar en la parte de que, bueno, le está yendo mal, no, pero ¿por qué le está yendo mal a este estudiante? ¿Qué está pasando con este estudiante que no está rindiendo como rendía antes académicamente? Entonces, porque cuando una niña o un niño se siente seguro, todo lo demás va a ser posible. Entonces, como les decía en un inicio, pensemos en ese adulto que fue nuestro lugar seguro, que en algún momento de nuestra vida necesitamos a alguien emocionalmente y estuvo ahí para nosotros. Entonces, ¿qué pasaría si hoy yo soy ese adulto que yo necesitaba cuando yo fui infante, cuando yo fui adolescente? Y lo empezamos a poner en práctica con cada uno de nuestros estudiantes, con cada uno de nuestros adolescentes. Y les aseguro que la historia la podemos cambiar, porque de pronto no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar la vida de un niño, de una niña, de un adolescente. Y con ese simple acto de cambio o de estar ahí, de sostener, de acompañar, podemos hacer una gran diferencia en la sociedad. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta. Gracias, Carla, por tu participación y tus aportes. Las preguntas, abriremos un segmento al finalizar. Ahora pasamos a la licenciada Noemí Rivera. Adelante, Noemí. Buenos días para todos. Es un placer para mí estar con ustedes. Gracias, Ingrid. Excelente ponencia de mi compañera Carla. Es un privilegio que podamos estar aquí en esta mañana conversando sobre un tema tan importante como este de la prevención de la violencia. Para continuar aquí nuestro encuentro, voy a colocar unas imágenes, no sé si pueden observarlas, pueden verla. Sí, se puede ver. Entonces, de los queridos maestros, padres que nos están acompañando en este encuentro, me gustaría
que abriendo su micrófono pudieran decirme cuál de estas imágenes que pueden ver aquí les llama más la atención y por qué. ¿Alguien se anima? ¿Alguna persona que se motive a participar? ¿Quién levanta su manita? Escribe en el chat. No se está proyectando, dice alguien. Carla dice que la primera. Ok, ¿por qué la primera, Carla? Ok. Bueno, abro el micrófono. Es más fácil verbalizar. Bueno, veo que alguien está como construyendo. Puede ser como alguna idea, pero también puedo ver como si fuera un cerebro, aunque no es un cerebro, es un bombillo, pero lo puedo ver de esa manera, de cómo también podemos como ir encajando piezas. Veo dos personas, o sea, de que necesitamos tal vez el apoyo, la comunidad, de que no, de que trabajamos en equipo, de que no únicamente trabajamos solos. Entonces puedo ver un trabajo en equipo donde estamos poniendo, donde estamos construyendo, donde estamos creando. Por ahí va. Excelente, gracias Carla por tu colaboración. Me parece así mismo. Aquí tenemos esta primera imagen que muy bien Carla describió, que está asociada al compañerismo, al apoyo. Em, tenemos la segunda, de las que está en el primer orden arriba, que representa la igualdad, donde todos nosotros deberíamos tener acceso a iguales condiciones. Tenemos aquí imágenes que representan la diversidad que conforma la humanidad y una última que habla de el respeto. Y todos estos son valores, son aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de violencia. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, porque para que podamos nosotros tener una comunidad educativa, a un espacio familiar donde podamos desarrollar el respeto, deberíamos tener compañerismo, deberíamos aceptar la diversidad, deberíamos respetar y deberíamos creer en la igualdad. Así es que, entendiendo esto, voy a cambiar la presentación y voy a compartir con ustedes. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, creo que sí. Entonces voy a ampliar para que puedan ver mejor. Vamos a dar un momentito. Sí, disculpen, mis queridos, tuvimos acá una falla con el internet, pero estamos de vuelta. Así que voy a compartir con ustedes este tema, violencia de género, claves para la detención, prevención y acompañamiento desde el ámbito escolar. Porque si bien es cierto que lo más importante es que podamos prevenir, también es muy importante que podamos detectar cuando algo no anda bien con los jóvenes, niños, adolescentes que forman parte de la escuela y que podamos nosotros dar el acompañamiento a estos chicos, tanto como docentes, así como también como padres de estos estudiantes. Entonces, ¿qué es violencia de género en la escuela?
tenemos acá una breve definición que nos dice que son actos o amenazas de violencia física, sexual o psicológica. Es decir, que la violencia tiene una clasificación. No solo se limita a una manifestación, sino que puede ser de manifestación física, de manifestación sexual o psicológica basados en el género o la identidad de género de una persona. Afecta principalmente a los niños, adolescentes y a personas con identidades disidentes dentro del entorno escolar. Esto tiene un impacto global, no solo se limita a nuestro país o a nuestro continente. Según la UNESCO, 246 millones de niños y niñas sufren violencia de género escolar cada año en el mundo. Disculpen un momento, que me dicen que no están viendo las diapositivas, así es que voy a volver a compartir. Comparto. Me parece que ahora sí. Sí. Ok. Lamentablemente es una situación que afecta a una gran cantidad de población y nuestro deber es hacer algo para que esto sea diferente. Hay un impacto y manifestaciones en el entorno escolar. Como dijimos, hay diferentes formas de violencia dentro de la escuela. Podemos ver la violencia sexual o el acoso, la discriminación curricular, el hostigamiento digital y el ciberacoso. La violencia sexual o acoso sexual, porque no siempre se consume el acto de una violación o un contacto sexual, pero sí hay acosos, hay amenazas, hay acercamiento verbal que daña y que afecta a la persona que está siendo víctima. Hay discriminación curricular muchas veces, lastimosamente, por el sexo al que pertenezca la persona, una clasificación. Hay niños, adolescentes, niñas que se ven siendo víctimas de hostigamiento digital y ciberacoso, compañeritos que les escriben, diciéndole cosas muy feas, haciendo comentarios negativos en publicaciones de redes sociales, en juegos en línea y muchísimas otras formas de compartir digital que hoy tienen acceso los niños y adolescentes. Un 54% de las niñas reportan haber sufrido violencia en línea, dice UNICEF. Súper alta la tasa. Mientras las niñas se enfrentan a acoso sexual, los varones tienden a sufrir violencia física. No queremos con esto decir que los varones no puedan ser víctimas de acoso, de violencia sexual. Sin embargo, la tasa es más alta de las niñas que sufren este tipo de violación sexual, mientras que los niños tienden más a sufrir violencia física. Am, Aquí tenemos el caso de Alexa, una estudiante trans que fue víctima de bullying y violencia sin respuesta institucional. Como institución debemos estar nosotros dispuestos, alerta para identificar cuáles son aquellos niños, niñas, adolescentes que están siendo víctimas y que podamos actuar para mitigar este tipo de manifestaciones. Voy a compartir acá con ustedes algunas claves para detectar la violencia de género en la escuela. En primer lugar, identificar cambios conductuales. Observar alteraciones en el comportamiento y rendimiento académico de los estudiantes. Cada maestro, cada padre puede identificar cuándo hay un cambio de conducta en su hijo. Sabe si el niño es reservado, si es extrovertido, si es participativo, si le gusta integrarse, cuál es el estado de ánimo que generalmente manifiesta, cuál es el tipo de rendimiento académico de él. Y por ello pueden observar si hay algún cambio, si hay un descenso, si hay una alteración en la conducta que pudiera indicar que está siendo víctima de violencia en el entorno escolar y así también en la casa. Hay señales en espacios, tenemos que prestar atención a situaciones o indicios en baños, pasillos y áreas de recreo, ser muy cuidadosos. Es cierto que no podemos tener cámaras en baños porque son espacios privados, pero podemos tener personal cerca para que pueda observar la conducta, si se da el ambiente para que los chicos puedan
decir o hacer cosas que estén inadecuadas y que puedan tener supervisión en los espacios de recreo y en los pasillos. También tenemos que identificar las dinámicas sociales, identificar dinámicas de poder, de exclusión social o actitudes discriminatorias. Se pueden identificar aquellos chicos que quieren dirigir el grupo y no de forma negativa, algunos que incitan a que sean excluidos por el color de piel, por el estatus social, por el rendimiento académico, por la apariencia física o alguna actitud discriminatoria que se pueda observar, son claves para detectar la violencia en la escuela. Tener una escucha activa es una clave, escuchar, creer, validar a quienes a, a quienes denuncian y nunca minimizar sus experiencias. Tenemos siempre que escuchar a los chicos, aunque nosotros creamos que no pudiera ser cierto lo que están diciendo. Siempre escuchar, siempre validar a aquellos chicos que tienen la valentía de denunciar algunas acciones que no son adecuadas e investigar cuáles son las experiencias que ellos tienen. Hay algunas estrategias efectivas de prevención, como formar a docentes, que es parte de lo que estamos haciendo hoy, capacitarlos, especializarlos para que puedan identificar cuáles cosas no están bien, y a todo el personal educativo, no solo a los docentes, también a el personal de apoyo, personal administrativo, los equipos de gestión, desde la persona que recibe en la puerta hasta el que ayuda a mantener higiénico el espacio, el que recibe al estudiante, el docente. Puede ser una estrategia efectiva para la prevención, porque cuando observan que hay una conducta inadecuada, pueden intervenir para que esto se limite, para que deje de acontecer y para referir el caso al Departamento de Orientación y Psicología, que pueda dar un seguimiento individualizado si hay algún daño que se haya ocasionado ya a alguna persona. La participación comunitaria es muy efectiva también para la prevención, involucrar a las familias, padres, ustedes son muy importantes, son muy valiosos, son los ojos fuera de la escuela. La comunidad educativa en campañas y protocolos es muy importante que podamos hacerlo, que los padres también puedan identificar qué es violencia y cómo se manifiestan para que podamos prevenirla. Propiciar entornos seguros es otra estrategia. Promover espacios libres de discriminación, donde no haya estereotipos sexistas, que podamos promover valores como el respeto, la empatía, el compañerismo y que se convierta el centro educativo en un entorno seguro, libre de acoso, de bullying y de cualquier tipo de conductas que dañen a los individuos. Trabajar los valores positivos, fomentar las relaciones positivas basadas en el respeto, la equidad y la empatía es otra estrategia efectiva de prevención. Hay protocolos y normativas para el abordaje, hay marcos legales, implementación de leyes. En nuestro país tenemos leyes para la prevención y la erradicación, tener un decálogo educativo, guías para los equipos que promuevan el buen trato y la actuación oportuna, establecer protocolos claros y confidenciales para la recepción y la gestión de las denuncias, trabajar con las denuncias. Si hay un caso de violencia, tenemos que tramitarlo por los canales correspondientes. No podemos querer dejarlo así porque involucra a personas que nosotros queremos o para que la situación no se divulgue. Cuando nosotros somos quienes mantenemos en secreto este tipo de situaciones, propiciamos indirectamente las condiciones para que pueda volverse a repetir en adelante. Es bueno que tengamos una red de apoyo en coordinación con autoridades y servicios especializados para brindar soporte siempre y cuando se necesite. Y el acompañamiento a víctimas y transformación institucional es necesario, apoyo integral, atención psicológica y social para estudiantes afectados, creación de espacios seguros y grupos de apoyos dentro de la escuela, la capacitación continua, formación constante de los docentes y el personal administrativo para una respuesta adecuada también es importante. Hay algunos casos de éxitos y buenas prácticas en América Latina que se tienen como referencia, por ejemplo, programas como UNICEF, iniciativas en Bolivia para la formación docente y la promoción de la convivencia pacífica han dado muchos resultados, campañas regionales, campañas latinoamericanas exitosas que reducen estereotipos y violencia sexual. Hay materiales didácticos, el uso de recursos educativos y jornadas de sensibilización para crear conciencia se ha demostrado que tienen muy buen resultado.
Fortalecer el liderazgo estudiantil, la participación activa de los estudiantes en la prevención y la denuncia de la violencia también es muy bueno que se pueda hacer porque ha demostrado ser una estrategia exitosa. Tenemos retos actuales y otros pasos que dar. Tenemos que romper el silencio, afrontar la impunidad y fomentar la denuncia en el ámbito escolar. En el contexto local tenemos que adaptar los protocolos a las realidades y diversidades culturales de cada comunidad. Tenemos la perspectiva de género que debemos integrarla en todos los niveles y áreas del sistema educativo y fortalecer también las redes, mejorar la coordinación interconstitucional para la protección y el seguimiento de las personas que hayan sido víctimas de violencia de género. En conclusión, debemos nosotros construir escuelas libres de violencia de género. La educación definitivamente es la herramienta más poderosa para erradicar la violencia de raíz. Y qué bueno que ustedes crean en esto y un indicio es que estén aquí, que estén compartiendo con nosotros este encuentro para seguir aprendiendo, para reforzar lo que ya muy posiblemente saben. Detectar, prevenir y acompañar es una responsabilidad compartida de toda la comunidad educativa, integrada por las familias, por los docentes, por los estudiantes y por todos aquellos que hacen vida dentro del centro educativo. Deberíamos actuar o debemos actuar con compromiso y empatía para transformar vidas y forjar sociedades más justas. Juntos, mis queridos, podemos garantizar espacios seguros, respetuosos e inclusivos para todos. Así es que muchas gracias por escucharme y cedo los micrófonos a Ingrid, nuestra maestra de ceremonia. Gracias, Noemí. Agradecemos a ambas ponentes por regalarnos sus conocimientos y orientaciones tan importantes y necesarias para nuestro quehacer educativo. Y de inmediato damos pasos a un segmento de preguntas y respuestas con el fin de aclarar dudas. Quienes tengan sus preguntas pueden hacerla de dos maneras. Primero, levantando la mano virtual y le daremos la palabra en orden. Y los que por algún motivo no puedan activar sus micrófonos, pueden escribir sus preguntas en el chat y responderemos tantas como el tiempo lo permita. ¿Quiénes tienen preguntas, comentarios? ¿Preguntas o comentarios? Mm, preguntas, favor levantar la mano. En el chat enviaron una pregunta. Dice, ¿qué uno debe hacer para disminuir el miedo para denunciar? Puedo responder. Realmente lo primero es que lamentablemente la persona víctima de violencia siente que es responsable de lo que está pasando, siente que se siente culpable por lo que pasó, se siente avergonzada. Entonces es abrir estos espacios para que ese niño, esa niña, ese adolescente se le permita tener este espacio seguro donde pueda hablar sin miedo, donde este niño, adolescente, niña, sienta que lo que va a decir es verdad, como decía Noemí, creerle a este niño, creerle a esta niña y luego entonces hacer este espacio de contención donde nosotros podamos luego entonces averiguar, pero mientras tanto estamos conteniendo a este niño, a esta niña, a esta adolescente, de que pueda sentir la libertad, de que puede hablar, de que este es un espacio seguro donde puedo yo hablar de esto que me está pasando. Muchas gracias, Carla. La misma persona le agrega que ella está dirigiendo la pregunta para los docentes. ¿Qué deben hacer los docentes para disminuir el miedo para denunciar? O sea, se refiere a nosotros como adultos, como docentes, de Es cómo denunciamos. exactamente cómo vencer ese miedo. Aparentemente ellos, hay muchos que ven la situación y por miedo no denuncian.
Bueno, como decía Noemí, ella puede extender esta respuesta, pero cuando callamos somos partícipes de esto que está pasando y muchas veces por miedo nos quedamos callados, pero estamos siendo parte entonces de que esto se siga repitiendo, de que esto siga aumentando y nosotros como adultos tenemos que ser responsables tanto de lo que vamos a denunciar como también de proteger a estos niños, niñas y adolescentes. Gracias, Bien. Carla. Noemí, ¿quiere agregar algo? Y así es como decía Carla, deberíamos tomar la valentía, hay mecanismos adecuados, la situación se maneja con discreción, de hecho puede ser una denuncia anónima si no quieres que se sepa tu nombre, me imagino. El miedo a veces está asociado a las consecuencias que pueden resultar del accionar, no de parte de la víctima, sino por parte de la familia y personas que no aceptan a veces la situación que sucede, pero creo que hay un mecanismo en nuestro país para hacerlo de forma segura y desde el anonimato, si así lo deseas, para salvaguardar tu identidad. Muchísimas gracias, Noemí, por aclarar. ¿Alguien más tiene preguntas? Favor de levantar las manos o escribir en el chat. ¿Preguntas o comentarios? Bien, como no hay más preguntas, en nombre del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI y del Distrito Educativo 08-05 de la Regional 08 del Ministerio de Educación, agradecemos profundamente a nuestras expositoras por sus aportes, así como a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta jornada tan significativa. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reafirmamos nuestro compromiso de educar para proteger, formar y transformar, promoviendo relaciones respetuosas, seguras y libres de violencia. Que el legado de las hermanas Mirabal continúe iluminando nuestros pasos y nuestras acciones en favor de una sociedad más justa y humana. Gracias por su participación y feliz resto del día. Nos vemos en una próxima entrega.